Bien, buen día chicos. ¿Cómo van? Bueno, vamos a continuar con las... Hemos estado hablando de esta semana, de la definición y algunas características de la cultura. Por cierto, al fin de la clase vamos a tomar la lista como tal, ¿no? Y hablamos de la cultura, es un pequeño taller en el cual ustedes definían también la cultura con sus palabras y dan un ejemplo de cultura. Por ahí me ponían que parte de la cultura era celebrar los cumpleaños. Entonces, un aspecto pues, cultural, familiar, el que esas fiestas importantes las eh, celebren en unión de todo el conjunto de personas que forman su núcleo familiar. Por ahí también pusieron que era parte de la cultura ir de paseo todos los domingos. Entonces ya es una costumbre que se ha convertido en algo constante dentro de su familia, así que sí, podría ser un ejemplo de situaciones de cultura. Por ahí también me hablaron de plato típico, que un plato tradicional de todas las festividades en sus casas era el tallerín, ¿no? Entonces está correcto también, ¿no? Porque hablamos que la gastronomía también es un producto, es parte de esa definición que estábamos mencionando de cultura. Digamos que tenía que ver la cultura con lo que vemos, con lo que entendemos, con lo que aprendemos de nuestro entorno, y eso nos va formando y nos va mentalizando en considerar que unas cosas son buenas, aceptables y que debemos hacerlas, y nos va poniendo en ese grupo de personas con las mismas costumbres, básicamente. Así como nosotros escuchamos desde niños el idioma español y terminamos hablando español, ese francesito, ese niño francés, pues escucha todos los días el francés y va a terminar hablando francés. Ese niño indígena que escucha todos los días hablar a sus papás quichua va a terminar hablando quichua, ¿no? Em, Mencionamos todos estos tipos de definiciones y culminamos viendo estas características, que la cultura era aprendida, que la cultura es compartida y que la cultura es simbólica también referimos, ¿no? Hoy vamos a terminar hablando de eh, ciertos aspectos culturales, así que aquí referimos que la cultura es integradora y es abarcativa. Con esto nos referimos a que es un sistema integral porque va a unir en sí costumbres, va a unir a personas, va a unir las creencias, va a unir valores inclusive de lo que es bueno o lo que es malo de diferentes sociedades. Además, la cultura prepara para compartir ciertos rasgos de personalidad, porque como dentro de la cultura está involucrada la moral, entonces va formando al individuo a establecer las cosas que son de bien y las cosas que son del mal conforme al entendimiento global. Usted conoce, por término general, que robar está mal porque dentro de la sociedad pues es algo incorrecto. Pero si vemos de dónde viene el entendimiento de esta normativa de que no está bien, estamos hablando de valores como tal, de la honradez, y el mantener la honradez pues está vinculado al no robar. O también lo podemos ver desde la perspectiva de la religión. Uno de los mandamientos es el no robar, ¿no? Y eso nos va caracterizando como individuos, de no caer en ciertas cosas que afecten no solamente a nosotros, sino a la sociedad, al prójimo, y nos va estableciendo como unas personas con ciertos rasgos. Además, la cultura posee valores centrales, o más bien las personas poseen valores centrales que las distinguen de otras. Y esto son elementos diacríticos. Si bien es cierto, hay normas generales que se las conocen todo el mundo como bien y el mal, hay cosas muy específicas que los distinguen a una sociedad de otra. El que utilicen o no utilicen una vestimenta
puede ser un ejemplo de cómo una sociedad acepta esta condición. La cultura también es activa y tiene niveles. Decimos que es activa porque está sometida a interpretación, a cómo usted lo entiende, y ya lo hemos mencionado desde el día de ayer, que nosotros vamos a entender la cultura desde nuestro punto de vista, lamentablemente. Siempre vamos a ser un poco parcial. Que luego tratemos de aceptar esa condición diferente, pues ya es otra cosa. En algunos ejemplos que podemos dar, las personas habitualmente no se dan cuenta de las cosas culturales que realizan, porque todos lo realizan, así que no se no determinan que puede en otra parte del mundo ser diferente. Si usted no ha conocido una comida internacional, dentro de su concepción puede creer que en todos lugares se toma la sopa y se come el segundo, ¿no? Pero ya cuando tiene ese conocimiento, que en México no toman sopa, sino que van a comer esa tortilla y le van a poner lo que son frijoles y las carnes y lo comen en forma de burrito o de taco, entonces va a interpretar a ellos, no hacen los dos platos, sino solamente el plato fuerte, y su comida está basada en el maíz, pero en forma de una tortilla. Pero lo estamos ya interpretando y bajo nuestra condición. Entonces decimos, uy, comen diferente. Lo mismo dirían ellos, ¿no? ¿Y por qué tienen que tomar sopa si están comiendo un plato fuerte? O sea, o es la sopa o es el plato fuerte dentro de su concepción. Así que la cultura está sometida a esa interpretación que le podemos dar, así que siempre va a ser subjetiva. Usted lo va a comparar de cierta forma con lo que usted ha vivido, con lo que usted ha crecido, con lo que usted le han enseñado. En la cultura hay competencia. Los grupos sociales suelen uno creerse mejor que el otro. La cultura también suele ser creativa, y ya vimos el día de ayer que era susceptible a cambiarse. Em, Nosotros como guayaquileños utilizamos ciertos argos populares y estas palabras van cambiando a través del tiempo también. Ustedes como jóvenes van a tener muchas palabras que utilizan que una persona mayor tal vez ni siquiera le entiende, por más que todos seamos guayaquileños, pero porque dentro de su cultura, de su entorno, de edades, desde los 16 hasta los 30 años, pues manejan ciertas palabras que están en el medio y que se entienden simplemente por el contacto social, ¿no? Y por eso esa persona de 50 años la desconoce, porque nunca la ha utilizado antes. Hay diferencia entre la cultura ideal de lo que debe ser y lo real. A veces, cuando estamos brindando cierta información de diferentes culturas, nos hacemos una idea de ese bosquejo lineal, esquemático, cuadrado, y cuando tenemos el reconocimiento vivencial con ese grupo, van a decir, bueno, pero no era tal como yo lo pensaba, ¿no? Entonces usted tiene en su mente, al momento que le están hablando de esa comunidad quichua del Puyo, que un poco más ni siquiera van a poder hablar con ustedes, o que le van a hablar de yo querer comer, así, ¿no? Entonces, cuando usted llega a tener ese viaje al Puyo y se da cuenta, no, ellos pueden hablar normalmente. Sí, utilizan trajes diferentes, pero también habían los niños con trajes normales, ¿no? Entonces, sí hay esa diferencia entre lo que a veces enseñamos y lo que está pasando en la realidad, porque no todo se cumple a su condición del 100%. Es como decir que a los guayaquileños les guste comer encebollado. Entonces, si hago aquí una breves preguntas hasta el grupo de 36 personas que están en este Zoom, estoy seguro que por lo menos unos 5 me han de decir, no, mija, a mí no me gusta el encebollado, porque no me gusta el pescado, porque no me gusta la cebolla, porque es una sopa y no me gusta la sopa, etcétera. Porque hay esas excepciones dentro de cualquier sociedad. La cultura es pública y es privada. Es pública porque
Habitualmente está dentro del medio y todo el mundo puede acceder a ella, pero es privada cuando es una manifestación artística que representa a un grupo específico social. Y entonces ese tipo de costumbre o tradición es propio solo de ese entorno. La cultura tiene niveles, porque puede ser local, podemos hablar de como tal Guayaquil, ¿no? La cultura guayaca, en cuanto a gastronomía, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto a la forma de expresarse. Los guayaquileños tienen esa característica de mover mucho los brazos y de hablar con las manos. Entonces, cuando usted está viendo conversar a un extranjero, este contexto no suele ser de mucho movimiento como lo hacemos acá en el Ecuador y un poco más específico los guayaquileños, porque quieren con las manos tratar de decir todo lo que están expresando con las palabras. Eso es parte de la cultura local, pero también la cultura puede ser regional y hablamos ya un poco de la costa, ¿no? Entonces podemos decir que en la costa ecuatoriana el dialecto suele eliminar por la rapidez de hablar la letra S al final de las palabras, ¿no? Y por eso suena muchas veces los ojos, dice los ojos, suena como que fuera una J en vez de la S, ¿no? Y hablamos también de la cultura nacional, hablando ya de los ecuatorianos. Los ecuatorianos, dentro de su alimentación, tienen el maíz como una parte importante de su forma de alimentación. Incluso hay fiestas que están ligadas al, a lo que es el maíz. Tenemos la fiesta del Yamor como un ejemplo de eso. Dentro de esos niveles que hemos mencionado, local, regional, nacional, también existen subculturas, esos grupos, esos pueblos, nacionalidades que son diferenciados. Los otavaleños, los sáchilas, están dentro del mismo entorno, pero son subculturas que van a compartir cosas similares al resto de ecuatorianos, pero van a tener diferencias también. También esa cultura puede ser internacional, que la podemos pues comparar a esa persona de Colombia con esa persona de México, con esa persona de Ecuador. Y también podemos mencionar que la cultura está sujeta a la difusión cultural. Esta cultura puede ser presentada, a eso se refiere lo que es difusión, presentada a otro grupo de personas con la finalidad de mostrar que tiene un valor. Una danza, una música es un ejemplo de una forma de difusión cultural que nosotros podemos presentar. Y pues acá en la siguiente diapositiva refiere otro término, el cual vamos a tratar cuando estamos hablando de cultura. Y se denomina el etnocentrismo. ¿Y qué es esto del etnocentrismo? Es considerar la cultura que nosotros tenemos como superior, ¿sí? Esto es algo que se lo puede visualizar universalmente, porque en todas partes del mundo hay personas que creen que su forma de entender la vida y costumbres es la correcta. Y a esto vamos a puntualizar con el nombre de etnocentrismo. Entonces, si usted pues está observando a ese indígena que no utiliza camiseta y solamente utiliza taparrabo y lo condiciona como, uy, pero míralo, ¿y cómo? ¿Y por qué no utilizan camiseta? Uy, pero ¿y qué? Ya no se han actualizado, estamos en el siglo XXI, entonces está cayendo en lo que denominamos etnocentrismo. Señalar a la otra cultura desde su óptica, considerándose usted superior, porque si usted lo está criticando, es porque usted se está considerando superior. También observar a ese grupo de musulmanas que tienen otra cultura, que visten diferente, pero
¿Por qué no dejan todos esos trapos de utilizar? Pues es parte de su cultura. Si usted la señala, está siendo parte de lo que se denomina etnocentrismo. En la otra cara de la moneda, que es la cual ustedes ya deberían ingresar, está el relativismo. En el relativismo entramos en esa percepción que no hay verdad ni validez universal, que todo depende desde la óptica que nosotros lo miramos y por lo tanto no hay que juzgar a la otra cultura bajo los parámetros de la nuestra, porque son aspectos diferentes, porque crecieron en entornos diferentes y porque de alguna manera eh, vamos a no podernos comparar porque somos grupos sociales que estuvimos en contextos diferentes. Entonces, si el etnocentrismo es creer que lo que hace la otra cultura es incorrecta, es porque la estamos considerando nuestra cultura como superior, en el relativismo entendemos las diferencias culturales que existen. Entendemos que ese chino celebre el fin de año en otra fecha, eh, porque dentro de su cultura, dentro de sus enseñanzas ancestrales, lo ha hecho de esa manera. Y no hay por qué admirarse ni juzgarlo. Por eso les puse esta imagen, un ejemplo de etnocentrismo. Aquí tenemos a un conquistador español y tenemos a un indígena. Los españoles llegaron bajo esa percepción de etnocentrismo, en el que pensaban que las personas que estaban aquí en lo que ellos desconocían, que era América, no sé, continente nuevo, no tenían el uso del lenguaje, no tenían lo que era tecnología, que estaban retrasados, ¿sí? Y que ellos podían ser los salvadores enseñándoles muchas cosas que desconocían. Pero lo que pasaba es que los aspectos de conocimiento estaban presentados en dos formas diferentes. Eso era todo. No hablaban el español, pero tenían su idioma. No tenían su escritura, pero ellos utilizaban otros medios para poderse comunicar de forma escrita. Tal vez no vestían como ellos, pero hacían uso de ciertos elementos para cubrir su cuerpo, lo que consideraban necesario cubrir. No tenían un estudio como tal de una escuela en donde les brinden información de ingeniería y arquitectura, pero ellos armaban embarcaciones como las balsas. Ellos tenían edificaciones, no solamente casas, tenían también complejos arquitectónicos que los utilizaban como templos a los dioses. Entonces, el conocimiento sí estaba, solamente que presentado en una forma diferente. Pero por la óptica etnocentrista de no haces como yo lo hago, entonces tú lo estás haciendo mal. O no lo tienes porque no te veo que haces lo que yo tengo, fue que se dio esta parte de los cambios completos en varias civilizaciones ancestrales. También nosotros podemos decir qué malos los conquistadores que vinieron a adueñarse de estos espacios, ¿no? Y por qué lo hicieron, son unos malos, pero no observamos que la cultura de muchas de estos países, de estas naciones, eh, estaba ligado a la conquista. Entonces, ellos buscaban enriquecerse a través de tener más colonias a su favor. Entonces, es
es y ha sido siempre de estas potencias europeas, la búsqueda de poder a través de tener más espacios territoriales y con ello las personas bajo su mandato. En estas épocas en que ellos estaban realizaron la conquista de América, pues no era el único país o la única región que realizaba diferentes tipos de búsqueda de nuevos pueblos para conquistar. También Inglaterra lo hacía, también Portugal lo hacía, también Francia lo hacía, en búsqueda del crecimiento y el tener el poder de esos territorios, ¿no? En un tiempo donde prevalecía el poder versus el territorio que tenías y número de personas que tenías a tu cargo. Entonces, la actividad que ellos estaban haciendo era bien recompensada en cuanto a sentir que habían logrado un beneficio para su país, ¿sí? El poder tener más territorios y estos territorios que les proveían de paso el oro, ciertas frutas que no tenían ellos, ciertos elementos que no estaban siendo parte de su territorio y espacios para poder traer ciertos plantíos, ciertos animales, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo depende del punto cultural que está enmarcado esa persona para que realice acciones muchas veces. Y bien, entonces creo que queda claro qué es el etnocentrismo y qué es el relativismo, ¿no? El relativismo es poder entender que todos tenemos aspectos diferentes en la cultura y saber aceptar esas diferencias. Y este relativismo también va a tener lo que es en formas diversas. Y aquí les presento tres formas diversas en que podemos ver presente el relativismo. El relativismo cognitivo, que es del conocimiento, del entendimiento, donde dice que no existen verdades universalmente válidas, sino que depende de condiciones, contextos, grupos sociales. Para nosotros es bueno esto, pero para ellos puede ser malo. Para nosotros puede ser bueno el estar sirviéndonos un plato de hornado, para ese musulmán puede ser algo malo, porque para ellos ya hemos mencionado muchas veces que el comer cerdo es algo impuro. Relativismo moral o cultural. Nos dice que cada afirmación depende de convenciones de la cultura de esa persona. Aparte que en nuestra concepción de ecuatorianos tengamos algunas cosas que las definamos como bien y las definamos como mal, también depende de el grupo individual que se va formando o las subculturas que se vayan formando. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos la presencia de varias religiones, sectas y los comportamientos de muchas personas también están ligadas a dicha religión. Por ahí me comentaban que hay una religión que no permite tomar el café, creo que son los mormones, y entonces si esa familia pues es seguidora de esa religión, ellos como tal pues van a dejar de tomar café. No es una característica común de todos los ecuatorianos, sino que depende de esas personas o que tengan cierto lineamiento parecido, que en este caso es la religión. ¿Sí? Y también encontramos el relativismo en la ciencia. Cuando nosotros hacemos una investigación tratando de ser un poco más objetivos, o sea, imparcial, ¿sí? En donde buscamos modelos descriptivos de, de ese grupo cultural, de ese grupo social, sin apegarse a situaciones excepcionales,
sino buscando un poco más el patrón general de la mayoría de las personas. Bien, y habiendo pasado por el etnocentrismo y por el relativismo, continuamos la siguiente definición, el siguiente término. En este caso hablamos del interpretativismo. Este término indica que es, de cierta manera, indicar el sentido a algo que hemos investigado. La cultura es entendida como una red de significados que van a ser susceptibles de interpretación. Es como un texto que podemos leer, pero por encima de los hombros de las personas mientras no las conozcamos. Usted puede decir, sí, yo tengo amigos mexicanos, mi amigo mexicano vino, y nos tomamos un café un fin de semana y bueno, de ahí se fue a viajar por el Ecuador, nunca más lo volví a ver. O no, yo chateo con mi amigo y yo sí conozco de los mexicanos, pero usted tal vez lo puede comprender, entender, pero mientras usted no viva la experiencia, no puede terminar de interpretar el por qué, la importancia de ellos desayunar con esa tortilla de maíz o por qué es tan vital que ellos hagan parte el maíz de su alimentación. Si no es en tortilla, lo comen de otra forma, pero siendo la base nutritiva este vegetal, ¿no? Nos dice el interpretativismo que los símbolos son públicos, se encuentran a disposición y se practican socialmente. Los autores que revisan este término es Clifford Geertz, uno de los más investigadores de la cultura, David Schneider, Victor Turner y Mary Douglas. Pues bien, en una descripción densa nos referimos a que el interpretativismo tiene que ver con el punto de vista del actor, de lo que hace la persona, más lo que significa lo que hace. Entonces, el interpretativismo llega al más allá, al entender, ok, ellos viven en casas de madera. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero en Norteamérica, ¿por qué en Norteamérica tenemos lo que es la construcción de casas de madera? ¿Y por qué en Ecuador tenemos la construcción en cemento armado, en especial en la costa ecuatoriana? ¿Sí? El interpretativismo llega a ese análisis de no solamente decir la arquitectura de Norteamérica está sujeta a lo que son casas en madera, sino el por qué esas casas son de madera. No solamente mencionar que la arquitectura de las casas en la costa ecuatoriana, ciudades, son de cemento armado, sino el por qué llegó a transformarse esa arquitectura en cemento armado. Eso es el interpretativismo. Los símbolos son vehículos de significados y por tanto el centro de análisis cultural. Se buscan significados más que leyes generales y como frase final del interpretativismo les he dicho que la ciencia es interpretativa, es interpretable y también es interpretadora, porque nos permite entender cosas, pero también nosotros podemos eh, entender eso que estamos leyendo bajo nuestra óptica y también, por otro lado, podemos diferenciar ciertos aspectos con otro grupo de otro grupo de personas, ¿no? Voy a poner este video. Ya lo sacaron
compartirles. No, ya lo quitaron. Bueno, les iba a mostrar una pelea de gallos, pero han quitado el video de YouTube. En todo caso, lo que les quería mostrar era ciertas tradiciones que para un grupo de personas, por ejemplo, aquellos que están en bienestar de, de los animales, pues puede ser un poco negativo. Para otros grupos de personas puede ser parte de su cultura. Hasta ahí preguntas de estas tres palabras que les he mostrado: etnocentrismo, relativismo e interpretativismo. No se escucha bien, ¿cierto? ¿Me confirman si no se escucha bien? Sí se escucha. Okay. No, no he tomado lista, dije que le iba a tomar al final. ¿Preguntas? ¿No? Bien, continuamos con otro término que vamos a revisar y es costumbre. Bien, costumbre es una manera habitual, está ligada al hábito, a lo que usted hace todos los días. Incluso no solamente está ligado a lo que hace una persona, también puede ser un animal. ¿No? Animales son seres de costumbre. Puede ser una colectividad, un grupo de personas, y establecida por el largo uso o por la repetida forma de actos de la misma especie. Una costumbre en su casa puede ser el orar todas las noches, todos los días lo realiza, ¿no? Entonces ya es parte de lo que usted hace. Una costumbre en su casa puede ser el desayunar. Todos los días se levanta y desayuna. Que los días domingos se levanten tarde puede ser una costumbre de su núcleo familiar. Que los domingos, todos los domingos, coman encebollado puede ser parte de la costumbre que ustedes han adquirido dentro de su familia. Entonces es un hábito, es algo que se lo adquiere por la repetición. Así. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Una costumbre también puede ser algo que pasa solamente una vez al año? ¿Cómo qué? Por ejemplo, digamos, eso fue lo que yo puse, que mi familia los 12 de octubre van como que a nuestro pueblo y se celebra el rodeo Montubio. Y Ya, entonces, ahí vamos a pasar entonces a la siguiente palabra, porque eso sería una tradición. Entonces vamos a ver que lo que usted menciona ya sería una tradición, porque ha sido transmitida a través de las generaciones. Como usted dice, mi familia, desde mis ancestros tal vez han tomado esa reiterada costumbre de los 12 de octubre ir al pueblo a celebrar el Rodeo Montubio. Entonces es algo que se ha transmitido y que se ha mantenido de generación en generación. ¿Se entendió o no se entendió la diferencia un poco? sí. ¿Ya? Costumbres son cosas que habitualmente por el diario vivir se hace, pero cuando esto es transmitido, enseñado a través de las generaciones, estamos hablando de ya tradiciones. Estas tradiciones pueden ser eh, actos, actitudes como estas, pero también puede ser la comunicación, la transmisión, perdón,
de literatura popular. Por ejemplo, una tradición es el contar la leyenda de la dama tapada dentro de la familia. Y toda la familia se sabe esa leyenda de la dama tapada porque la abuelita la contó a la mamá y la mamá se la contaba a los niños cuando los fines de semana que estaban muy inquietos para tenerlos entretenidos. O ese cuentito de buenas noches que viene contando familiarmente desde la tatarabuela. Esa canción para dormir que le dicen a todos los niños. Eh, es tradición de la familia el que la tienen que bautizar en los primeros años de vida porque luego le dicen que está moro el niño, ¿no? Que va a querer ser moro. Entonces tiene que ser bautizado en los primeros años de la familia. Pueden ser, por lo tanto, doctrinas, pueden ser ritos, pueden ser costumbres, creencias, información que se mantiene de generación en generación, porque una tradición está ligada a esa forma de cocinar en que dice, no, yo no lavo el arroz porque mi abuelita me decía que si lavo el arroz le quito las propiedades y se me hace sopudo. Entonces, tradicionalmente, nosotros hacemos el arroz de tal forma, porque fue una enseñanza desde la abuelita, ¿sí? Que le digan, nosotros vamos a la misa de, ¿cuál es esa misa? El Domingo de Ramos y compramos el ramito y ese ramito lo ponen detrás de la puerta. Esa es la tradición de la familia, porque de mi abuelita se hacía eso de bendecir el ramito en la misa y ponerla atrás de la puerta para que nos cuide, nos proteja, ¿no? Entonces ya es una tradición. Así que tenemos costumbre, algo que se repite, y tradición, algo que se hereda, podemos decir. Lo hacemos, pero por herencia, porque desde nuestros abuelos, desde nuestros tatarabuelos, se lo hacen. Sí. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Ok. Entonces vamos a parar aquí un ratito. Y vamos a poner una actividad en la plataforma. Bueno. Aquí va a ser ti. Vamos a, una vez más, escribir nuestro análisis de forma crítica con el siguiente tema. He activado el foro que se llama Características de la Cultura. Es el miércoles 15 de junio.
¿Cómo se llama, Miss? Características de la cultura. Aquí está, ¿bien? Está debajo del de ayer. Es más, está con la fecha, miércoles 15 de junio. Y corresponde a responder a la siguiente interrogante. ¿Las tradiciones navideñas ecuatorianas son parte de la cultura? Sí, no, ¿por qué? Recuerde que debe escribir al menos 50 palabras en ese post que va usted a escribir. Deben estar al menos 50 palabras. Así que si usted pone sí, porque sí, no tiene más que, no sé, 0,5 tal vez le puedo regalar por esa frase. No, si usted pone sí porque son tradicionales, no le puedo dar más que un punto. Debe brindarme una justificación mucho más eh, determinante, apropiada. ¿Sí? Y ese va a ser el primer taller. Como también hoy tenemos la actividad de la canción, y bueno, esto lo pensaba yo hacer en presencial, y ahora me toca hacerlo virtual. Entonces lo vamos a hacer virtual. ¿De qué manera? Va a grabarse, vamos a hacer grupos de ¿cuántas pueden ser? Ustedes son 40. Vamos a hacer grupos de 5 personas. De 4. Vamos a hacer grupos de 4 personas y se va a grabar cantando. Aquí en el Zoom lo puede grabar cantando y me va a enviar ese enlace de esa grabación. Usted la puede subir a YouTube como escondido, como oculto, o lo puede subir a su nube del OneDrive, o puede subirlo al nube de Gmail, como desee, pero tengo que observar que esté verdaderamente realizando este canto, ¿no? Pero Miss, ¿tienen que cantar todos los del grupo o cómo? Sí, tiene que cantar todos los del grupo. Ah, Entonces por eso tiene que ser con las cámaras encendidas y yo los tengo que ver que están cantando. Voy a entender la música de fondo, eso sí, pero quiero ver que todos estén cantando toda la canción. Aunque me vaya a tomar como una hora ahí revisando sus videos, pues no hay problema. Ahí me tomaré ese tiempo de descanso. Entonces van a ser 8 grupos, voy ahorita a crearlos al Miss, azar. ¿usted va a decir qué canción? ¿Mm? ¿Usted va a decir qué canción? La canción es la de esta semana. ¿Cuál es la canción que esta semana tenían que aprenderse? el aguacate. El aguacate. Así es. Entonces es el aguacate. Sí. Entonces, bien, voy a hacer los grupos y ustedes van a ser dirigidos a los grupos de estos grupos que nos da el mismo Zoom. Por lo tanto, intercambien el número de teléfono, intercambien el correo para que puedan hacer la sesión del Zoom en el rato posterior, la hora posterior, y me envíen eso hasta el término de la hora. Entonces hay dos cosas que hacer, ¿no? El video de la canción y el foro, pero tienen una hora para hacer las dos cosas. Si está comprendido, dos cosas, el video de la canción en grupo, donde todos los pueda ver que están cantando, y el foro. Díganme, Molina. Discúlpeme, todo el grupo va a cantar y esto lo vamos a hacer primero, ¿vamos a cantar o vamos a hacer el foro primero? Usted organícese con el grupo, que es lo que desea hacer primero. El foro no va a demorar mucho, ¿no? Son 50 palabras, usted escribe y lo publica, creo que puede llevarse 5 minutos, 10 minutos tal vez. La grabación, pues ya depende del grupo, de qué tanta vergüenza tengan para poderse grabar, que se decidan quién graba, mientras se ponen a echarse la culpa que tú no cantas bien y el otro sí canta bien. Bueno, eso también depende ya de la organización. Así que les voy a abrir los grupos, les voy a dar hasta las 9:25 para que se organicen y de ahí vamos a cerrar la sesión para que ya puedan hacer las actividades. ¿Está bien?
Listo, voy a abrir el... Entonces, Mi, se puede cantar como que, ajá, todos juntos. Pueden cantar todos juntos, sí. De hecho, debería ser lo ideal. Ujú. Ok, por aquí hay unos que todavía no se han unido. Me imagino que dejaron el Zoom prendido y se fueron a dormir. Jordano Vázquez, Orellana María, Areli Aro, Ariana Orellana, Silva Villegas. Despierte y acepten los grupos, por favor. Areli Aro. Acepte el grupo Areli. Aro, ¿se encuentra o no se encuentra? Navarrete, ¿ya estaba en grupo asignado o no tenía grupo todavía? Navarrete, Adriana Navarrete. Areliaro. Navarrete, ¿se encuentra? Navarrete, grupo 2. Ok. Buenos chicos. Miss, una pregunta. Tenemos hasta las 10:30, ¿verdad? Ya. Una pregunta. Usted no ha tomado la lista igual que ayer. Sí, así es. Bueno, el día de ayer les dije que de acuerdo a la actividad iban a tener su asistencia, Ah, pero ya. en cambio estoy pasando de grupo en grupo tomando la asistencia. Ah, ya. sí, una pregunta que le quería hacer. La semana pasada yo estuve enferma, entonces no pude asistir a clases y no sabía cómo justificar mi falta. ¿Tiene un certificado médico? No, solo pasé en casa aquí, solo fueron los 3 días, desde el día, bueno, pero fin de semana que no cuentan. Ya, bueno, en este caso la única forma de justificar faltas es a través de un certificado médico. Si tiene certificado médico, no se puede justificar. Lamentablemente, Ah, es nuestra única evidencia, ¿no? A ver, aquí tenemos Belis, está Valencia, está Arroyo y está Abad. ¿Listo? Nos vemos, chicas. Voy a otra sala. Por acá. Bueno, por aquí ya está De la Cruz. ¿Quién más está? Toala, Orellana.
Orellana, Vázquez y Orellana Hernández. Vamos a otra sala. Viendo quién está por aquí. Molina. ¿Sí está Molina? Sí. Sí, Miss, presente. Ok, Navarrete. ¿Sí está Navarrete o ya se fue a dormir? Sí, Miss. Presente. Romero. Presente, Miss. Borges Presente, Miss. y Peñarreta. Presente, Miss. Ok. En la otra sala. Ok, por aquí estoy tomando lista. Ballén. Presente. Vaca. Presente, Miss. Pesantes. Presente, Miss. Roca. Roca. Presente, Miss. Canchingre. Presente. Voy a la siguiente. Ustedes ya los tomé la lista. Vamos a la siguiente entonces. Álvaro. Presente. Mancera. Presente. Presente. Quinde. Presente. Suárez. Presente. Eslao. Presente, Miss. Paucar. Mande. Chimbolema. Chimbolema, ¿sí está? Ok. De la Rosa. Presente, Miss. Soledispa. Presente. Moromenacho. Presente. Ok. El otro grupo. Fiore. Estoy tomando lista. Presente, Miss. González. Presente. Rodríguez. Presente. Silva. Presente. Mm.
Bien, chicos, entonces, ahora sí, a realizar la actividad en, ya saben, el foro. Y también voy a habilitar para la entrega. Habilitar, stop. La entrega del enlace del video. Entrega de video. Enlace. Ahí está. Está habilitada también la asignación para la entrega del enlace del video del aguacate. Y nos vemos con esto la próxima semana, chicos, Dios mediante. Veremos presencial, vamos a ver qué pasa. Chao, chao, cuídense. Miss, una pregunta. ¿Lo sube uno por grupo o todos lo suben? No, todos tienen que subirlo. Ah, ya, gracias, Miss. Hay registrada la nota después individual. Pero en Todos un solo tenemos que subirlo. OneDrive, Sí, todos un- tienen que subirlo. O sea, puede ser que una sola persona lo suba a la nube y el mismo enlace. ya, y le pase el link, ya listo. Sí. ¿Por qué tienen que subirlo todos? Porque después usted se queda sin nota en la plataforma. Nosotros cuando hacemos el cálculo total del semestre, del parcial, bajamos las notas de la plataforma. Si usted no entregó algo, se quedó sin nota. Así que siempre todos tienen que entregar. Así sea trabajo en pareja, trabajo de 4 personas, trabajo de 5, todos tienen que hacer la entrega del mismo trabajo, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, Miss.